Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de alabanza a Dios. Hoy hablaremos de la importancia de alabar a Dios porque Dios es bueno. Dios hace salir su sol todos los días para buenos y malos, y por su misericordia las personas que están haciendo maldad todavía no mueren. Hay misericordia de Dios. Por eso tenemos que darle toda la alabanza y la gloria a Dios. El tema de hoy es bendigamos a Dios todos los días, al Dios Altísimo. Y quiero leer el Salmo 134. El Salmo 134 es un salmo de 3 versículos que habla de bendición. Dice la Escritura: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. O sea que cuando uno bendice, recibe en reciprocidad la bendición multiplicada de Dios. Uno bendice porque está agradecido con un corazón que expresa gratitud a través de la palabra hablada o de la alabanza, poniéndole música a la palabra, y estamos alabando a Dios. Hemos leído un salmo. El salmo es alabanza expresada primeramente en letra, pero cuando uno la declara es poder que libera al cautivo, que sana al enfermo, que cambia el medio ambiente de violencia en una ciudad, en una familia. Así que la palabra de bendición es poderosa. Hoy hablaremos de la bendición que debemos hacer a Dios y al prójimo. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, vemos cómo la naturaleza misma alaba al Señor. Los pájaros cantan, lo vemos en los animales también. Todos ellos mugen, rugen, en fin, es todo un espectáculo lo que ellos hacen. Al igual podemos decir, alaba al Señor las estrellas, el sol, la luna, las montañas, los ríos, los mares. Toda la naturaleza en sí sola alaba al Señor, y quienes tienen que sobrepasar a ellos es el hombre, porque Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios, y lo hizo a lo último porque para Dios lo último es lo mejor. Cuando vino el Señor Jesucristo hace 21 siglos a la tierra, Él vino a enseñar del amor, porque Dios es amor. La naturaleza de Dios es amor, y en su naturaleza nos creó a nosotros los seres humanos. Toda persona en la tierra debe caminar en amor, amándonos unos a otros. Esta es la palabra enseñada por Jesucristo, los mandamientos. Todos los 10 mandamientos que están escritos en cuanto a la ley de Moisés, el Decálogo, escrito en los primeros 5 libros de la Biblia, conocido como el Pentateuco, se resumen en 2 mandamientos, solamente 2 mandamientos. El primer mandamiento lo enseñó Jesucristo diciendo: hay que amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo mandamiento es amar al prójimo. Amarás al prójimo como te amas a ti mismo. O sea que hay que aprender a amar en el amor de Dios. El amor viene de Dios a través de Jesucristo. Cuando le recibimos, estamos recibiendo el amor de Dios. Por eso debemos recibir el Evangelio de Jesucristo para tener amor, para poder amar a Dios y amar al prójimo. De lo contrario, no podemos tener amor. El hombre
que no tiene a Dios no puede amar, no puede manifestar el amor a Dios. Por eso tenemos que recibir a Jesucristo para poder entender el amor. Y el amor se expresa de una manera práctica en la tierra. El amor se demuestra a través de los bienes materiales que Dios nos da. Por eso hablamos de regalos, hablamos de presentes. Hay que darle regalos a las personas que amamos. Si decimos que amo a Dios, ¿dónde está el regalo de Dios? Dios estableció como regalo el servicio, que le sirvamos en todo aspecto de la vida, haciendo justicia al prójimo. Y Dios estableció un recurso para manifestar el amor, para demostrar el amor, el dinero a través del diezmo y la ofrenda. De esta manera amamos a Dios. Pero al prójimo, ¿cómo manifiesto el amor de Dios al prójimo? También expresando mi gratitud a Dios, dándole al prójimo necesitado. Si veo que mi prójimo tiene necesidad, tengo que expresarle la gratitud de mi corazón a Dios, ayudando a mi prójimo, ya sea manifestando de los dones que Dios me ha dado de servicio o una parte también de los recursos económicos. La Biblia dice que Dios nos da el trabajo para que tengamos para compartir con el prójimo. Todo viene de Dios. Así que si queremos ver de una manera práctica la expresión del amor y de bendecir, porque yo no puedo decir bendigo si no demuestro cómo estoy bendiciendo. Así que hoy hablaremos de todo ello de acuerdo a la enseñanza de las Escrituras, porque Dios es misericordioso, Dios es amor, muestra su misericordia al enviar a Jesucristo a la tierra a morir por nosotros los pecadores, y Jesucristo vino a enseñar dos mandamientos, el mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo. Y Jesucristo precisó: los que van a ser cristianos o seguidores de Cristo, ¿cuál sería la evidencia de ser cristianos? El amarse unos a otros. Jesucristo dijo: en esto sabremos o conoceremos que son mis discípulos, en que os améis unos a otros. Yo no puedo decir amo a Dios si no amo a mi prójimo. Primero tengo que amar a mi prójimo para demostrar que sí amo a Dios. ¿Y por qué amo a mi prójimo? Porque es la misma naturaleza de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y el sexto día de creación, Dios calificó la creación del hombre como lo mejor. Entonces, si yo amo a mi prójimo, estoy agradeciéndole a Dios por la creación tanto de mi prójimo como de uno mismo. Todo esto tenemos que irlo aprendiendo cuando recibimos a Jesucristo. Si no recibimos a Jesucristo, estaremos en todo lo contrario del amor, en todo lo contrario de la bendición, porque hemos sido creados para bendecir. Pero si no bendecimos, lo contrario es maldecir. Por eso hay personas que abren su boca para expresar palabras que hieren al prójimo, ofenden al prójimo. Entonces hay que cambiar el lenguaje. Pero para cambiar el lenguaje hay que cambiar el corazón del alma. Y solamente Dios puede hacer ese cambio. Jesucristo entra a morar dentro del cuerpo para transformar el alma. Y cuando el alma es liberada, cuando el alma es sanada, cuando el alma está posicionada en la palabra de Dios, entonces podemos decir: alma, bendice a Dios, bendice al prójimo, y caminamos en bendición.
hemos sido llamados a bendecir y a no maldecir. Por eso estaremos revisando la palabra y creo que podemos ver la expresión que hay del amor que Dios demanda de nosotros. Por ejemplo, cuando vino Jesucristo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, habla de un pasaje de 10 personas necesitadas de Dios. El único que puede sanar es Dios. Dios es el creador del cuerpo, pero llega la enfermedad. La causa por la cual hay enfermedad es debido al pecado que se cometió desde el origen en Adán y Eva. Entonces, el pecado está trayendo diversas enfermedades a las personas. Y solamente Dios puede resolver el problema del pecado y traer sanidad al cuerpo. A esto vino Jesucristo precisamente. Y en Lucas capítulo 17 encontramos un pasaje donde 10 personas, dice la Escritura, salieron al encuentro del Señor Jesucristo, porque Cristo vino del cielo a traer liberación, sanidad, a resolver el problema del pecado y a sanar los cuerpos. Entonces tenemos a 10 personas que acudieron a Jesucristo con una enfermedad de muerte. No era cualquier enfermedad. Estaban sentenciadas estas 10 personas a morir. Era la terrible lepra en los tiempos de Jesús. Es como hoy un cáncer terminal. Sí. Así que podemos analizar lo que está allí escrito en Lucas capítulo 17 del 11 en adelante. Dice la palabra: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí tenemos el encuentro con el Salvador. Del cielo vino la salvación a la tierra, y lo que Dios espera de las personas aquí en la tierra, porque todos somos pecadores, todos necesitamos arrepentimiento. Aquí Jesucristo habla de salvación a lo último: tu fe te ha salvado. Una sola persona fue salvada de las 10. ¿Por qué? Porque solamente una persona fue agradecida a Dios. Es una persona que vino a Jesucristo para darle las gracias, porque solamente en Jesucristo podía encontrar lo que estaban anhelando, la sanidad de la lepra. Así que un extranjero vino. Los que eran judíos no fueron a Jesucristo, 9 judíos no fueron, no estaban en agradecimiento, y solamente una persona de Samaria, no era judía, entonces vino a darle las gracias al Señor. Así que aquí tenemos un ejemplo de una persona agradecida, y de allí la palabra bendición. Bendecimos a Dios. Expresamos nuestra gratitud de todo lo que Dios nos da: vida, salvación, liberación, sanidad. De cualquier beneficio que recibimos de Dios, lo expresamos a través de la boca en palabras de gratitud, ya sea hablada
o también cantada. Así que debemos saber todo ello. En los tiempos actuales, cuánto necesitamos del Señor Jesucristo. Él sigue manifestándose ahora por medio de la iglesia cristiana. Todos los que somos cristianos hablamos de Jesucristo y presentamos al Cristo resucitado que sigue salvando, liberando, sanando, restaurando. Hablamos de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Todos los que somos creyentes en Cristo conocemos lo que sucedió hace 21 siglos en la cruz del Calvario. Esto fue en Jerusalén. Allí Jesucristo murió por nosotros y canceló, anuló todas las maldiciones debido al pecado. Allí quedaron sepultadas las maldiciones. Hoy estamos en el siglo XXI, los problemas se han ido incrementando por el desconocimiento de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Pero cuando empezamos a conocer la verdad de lo que ocurrió en la cruz del Calvario, seremos libres del engaño del diablo. El diablo es un mentiroso. El diablo pone pensamientos de enfermedad en la mente. El laboratorio, el taller del diablo es la cabeza, es la mente humana. Un pensamiento de mentira, de engaño, traerá toda una confusión para el cuerpo humano. Y las personas creerán lo que entra en ese pensamiento. El diablo habla de enfermedad. El diablo, por el pecado de la persona, puede poner una enfermedad. Entonces, el diablo ataca con esa enfermedad. Pero esa es la mentira del diablo, porque el diablo es un mentiroso. El diablo está actuando donde hay desconocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es lo que ocurrió hace 21 siglos, no es tiempo presente, es tiempo pasado. Yo debo saber lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Y precisamente en la cruz del Calvario, allí Jesucristo canceló todo tipo de enfermedad. Ahora, yo lo que tengo que hacer al tiempo de hoy es aplicar la palabra a mi cuerpo y ordenarle a mi cuerpo alinearse a la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra? Dice la Biblia en Isaías, vamos a Isaías capítulo 53 versículos 4 y 5. Esta es la palabra profética que se habló 700 años antes que Jesucristo viniese a la tierra. Hoy estamos a 2024 años después de Cristo, así que han pasado muchos años y todavía hay personas que desconocen la verdad que ocurrió en la cruz del Calvario, que desconocen esta profecía. Fue dicha antes de Cristo, se cumplió en Cristo y ya estamos en este tiempo donde hay tanto desarrollo de la tecnología, de la comunicación. Ya estamos en la era de la inteligencia artificial y todavía hay personas que no conocen lo que sucedió en la verdad que vino del cielo. Jesucristo vino lleno de verdad, de gracia y de verdad. La verdad está en Cristo, por eso predicamos a Jesucristo. Así que la verdad está registrada en las Escrituras. En Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5, allí está la verdad. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí está entonces la profecía de lo que sucedería cuando Cristo viniese a la tierra. 700 años antes, Dios levantó al profeta Isaías para profetizar del Mesías prometido.
Cristo vino para ayudar al ser humano. Debido al pecado que cometió Adán y Eva, por el pecado entró la maldición de la enfermedad, de la pobreza, de la ruina. Entró la maldición de todo lo que hoy conocemos como corrupción en el ser humano y la violencia, la injusticia y la violencia que está en el ser humano y la falta de amor. No hay amor en muchas personas. Entonces, ¿cómo bendecir cuando no conocemos la verdad? Jesucristo ya destruyó la obra del diablo en la cruz del Calvario. Y por eso Jesucristo, cuando vino, Él vino a liberar a los cautivos, sanar a los enfermos, y por eso toda persona que era sanada, era liberada en un corazón agradecido, como el de el leproso de Samaria, agradecido, fue directamente a Jesucristo a expresar la gratitud de su corazón. La Biblia dice que un día Jesucristo, estando en la tierra, se dirigió a la casa de Pedro. Había una necesidad en la casa de Pedro porque la suegra del apóstol Pedro era casado, Pedro vivía allá en Capernaum y Jesucristo fue a la casa de Pedro porque había una necesidad. Y esto lo registra la Biblia en Mateo capítulo 8, versículos 14 y 15. Sí, dice la palabra, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Aquí está, toda persona que es sanada, liberada por Jesucristo en agradecimiento, empieza a servir. Por eso los cristianos somos servidores de Cristo. Le servimos al Señor Jesucristo. Cristo vino a dar el mandamiento del amor, amor al prójimo. Ahora somos nosotros quienes estamos aquí orando por los enfermos, para que las personas enfermas sean sanadas. Oramos por matrimonios que están en la destrucción del enemigo, en alguna separación o hasta en divorcios. Estamos orando por los hijos, estamos orando por las autoridades, por los gobiernos, donde muchos están apartados de Dios. Por eso la iglesia está cumpliendo el trabajo que empezó Jesucristo hace 21 siglos. Aquí tenemos en la casa de Pedro cómo Jesucristo sana a la suegra enferma de Pedro, y esta mujer se levantó, fue sanada para servir. Para esto es la sanidad, para que le sirvamos a Dios. O sea que si yo paso por la experiencia de la sanidad en Cristo, tengo una experiencia personal, nadie me la cuenta, yo la experimenté, yo la viví. Por lo tanto, voy a llevar esa experiencia a otro enfermo, a otro enfermo, a otro enfermo. Si sucedió conmigo, puede suceder también con cualquier persona que le crea a Jesucristo. Y de esa manera predicamos el Evangelio, y el Evangelio se extiende de ciudad en ciudad, de nación en nación. Y todos los días le damos gracias a Dios porque Dios nos permite vivir para servirle. Por eso bendecimos a Dios, porque todos los días estamos bendiciendo también al prójimo. La Biblia dice que ese día en la casa de Pedro, en Capernaum, después de la sanidad, corrió la voz en un lugar pequeño, corrió la voz que el que podría sanar a los enfermos estaba en la casa de Pedro. Nadie había sanado como se sucedió en la casa de Pedro, nadie había sido liberado. Entonces corrió la voz, y en la noche llegaron multitudes de personas para ser liberadas de espíritus malos y de enfermedades y ser sanadas. Y dice la Escritura, de esta manera
En Jesucristo se estaba cumpliendo la profecía que acabamos de leer, Isaías 53, 4 y 5. Él llevó nuestras enfermedades. O sea que Jesucristo era el espíritu de la profecía. Cristo vino a cumplir la profecía. Así que ahora la iglesia de Jesucristo, cuando está sirviéndole a Jesucristo, predicándole al prójimo de Jesucristo, hablando de Jesucristo a una familia en una ciudad, estamos entonces sirviéndole al Señor, estamos honrando a Jesucristo y la palabra de sanidad está fluyendo. Para que se cumpla hasta el tiempo de hoy, siglo XXI, se sigue cumpliendo la profecía, porque es la palabra viva de Dios, es palabra eterna, no es palabra de ayer solamente del año 2023, no, es palabra que es eterna. La eternidad un día vino al planeta Tierra, representado en Jesucristo, y Jesucristo dejó también a la iglesia con la eternidad de Dios. La iglesia no es una organización humana, no es una organización del hombre. La iglesia es la extensión de Cristo en la tierra. Por eso la iglesia sigue liberando, sanando, restaurando para servirle a Jesucristo y dándole las gracias a Dios por tener la oportunidad de vivir en tiempos difíciles, tiempos peligrosos, para Dios, sirviéndole al prójimo. Leamos lo que dice la Escritura en la casa de Pedro, lo que sucedió en la noche, en Mateo 8, 16 al 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La palabra sigue siendo vigente hasta el tiempo de hoy, siglo XXI, y somos nosotros los creyentes en Cristo que tenemos que seguir hablando de la palabra de Dios. Por eso el tema de la enseñanza de hoy habla de la expresión de un corazón agradecido a Dios a través de la boca, ya sea palabra hablada o palabra cantada. Expresamos la gratitud. La palabra bendición quiere decir que honramos a la persona porque Dios es la creación misma de todo lo que existe y por lo tanto, en este caso, bendecimos a Dios y Dios nos bendice o nos sigue bendiciendo para seguir sirviéndole aquí en la tierra. Necesitamos hablar más de Jesucristo, más de las bendiciones que hoy tenemos en Jesucristo y por eso tenemos la Biblia. Hay un libro o unos libros en la Biblia muy importantes para expresar la bendición. Cómo bendecir a Dios y cómo bendecir al prójimo. Hay un libro o varios libros porque son los libros de los Salmos. Son los Salmos. Los libros de los Salmos eran expresiones que están registradas por el Espíritu Santo usando al rey David y a otros escritores para registrar lo que hoy conocemos el libro de los Salmos. Así que es palabra escrita, pero la palabra escrita toma vida cuando nosotros la hablamos. Ya sea que la expresemos de manera verbal, la palabra es de Dios, pero la expresamos con la boca, ya sea verbal o cantada. En el tiempo antiguo, cuando el pueblo de Israel, este libro maravilloso de los Salmos era el himnario del pueblo de Israel, cuando iban al templo, a Jerusalén. Por eso hay algunos salmos
que debemos ir considerando. Por ejemplo, el Salmo 92, del 1 al 2, habla de ser agradecidos por el amor y la fidelidad de Dios. Dios es amor, Él es fiel, nos muestra su fidelidad cada día. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Aquí está una expresión verbal que si le ponemos música podemos cantar este salmo. Esa es una forma de bendecir a Dios todos los días. Todos los días vivimos, todos los días despertamos y debemos darle gracias por su amor y su fidelidad. Hay otro salmo, el Salmo 106.1, donde expresamos nuestra gratitud a Dios por su bondad. Dios es bueno. Por su bondad, nosotros, aunque cometamos errores en la tierra, aunque desobedezcamos la misma palabra de Dios y caigamos hasta en errores del pecado, Dios está esperando el arrepentimiento de cada persona para reconciliarse con Dios. Dios está esperando oír de cada persona el arrepentimiento para que sea restaurada, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Así que puede caer el justo 7 veces, pero Dios siempre le perdonará si la persona se arrepiente de todo pecado acudiendo a Dios. Salmo 106.1. Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Por eso expresamos esta gratitud. Y el Salmo 7:17 habla de la justicia. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré el nombre de Jehová el Altísimo. Hay un salmo en particular, el Salmo 146, que habla de la justicia de Dios. Dios honra a los que hacen justicia en la tierra, de manera particular las autoridades, los gobiernos humanos. Si una autoridad, un gobierno, un presidente de una nación hace justicia a los pobres, Dios respaldará ese gobierno, lo bendecirá. Por eso podemos analizar el concierto de las naciones, qué naciones están siendo bendecidas en cuanto a la economía y en cuanto a muchas cosas que suceden en un país. Y veremos entonces si hay justicia o no hay justicia, porque donde hay justicia hay bendición de Dios. Y este Salmo 146 es un salmo para alabar la justicia de Dios. Dice el versículo 1 y 2, alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Aquí habla de cantar todos los días a Dios, cantarle los salmos. Así que bendecimos a Dios cantando la palabra de Dios, que es el salmo, mientras tengamos vida. Y dice aquí, versículo 5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Debemos por eso expresar nuestra gratitud todos los días. Dice el versículo 8, el 6 y el 7, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados o a los pobres, a los necesitados, a los que están sufriendo las injusticias del hombre. Entonces dice aquí que Jehová está de por medio para ayudarles, que da pan a los hambrientos, dice el versículo 7, Jehová liberta a los cautivos.
Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Aquí tenemos entonces una palabra para expresarla todos los días, el Salmo 146. Debemos conocer que hay poder en la palabra hablada, poder de vida en la palabra de Dios. Por eso Jesucristo, cuando estuvo en la casa del apóstol Pedro en esa noche, Él habló la palabra. Dice la Biblia que liberó a los cautivos de los demonios y sanó a los enfermos con la palabra hablada. La palabra eterna, la palabra que todo lo creó, que creó los cielos y la tierra, la palabra que hoy conocemos en cuanto a la creación de los 6 días de creación en Génesis, esa palabra un día, hace 21 siglos, vino a la tierra. La palabra encarnada, y vino a declarar la palabra de creación, la palabra de vida. Por eso donde había enfermedad, inmediatamente llegaba la sanidad cuando se hablaba la palabra. Jesucristo vino a enseñarnos cómo movernos en la tierra como seres humanos. Tenemos una boca para hablar y debemos hablar la palabra de Dios, palabra de vida. Por eso tenemos las Escrituras para llenarnos del conocimiento de la palabra, para hablar la palabra todos los días. Bendecimos a Dios todos los días con la palabra y bendecimos al prójimo todos los días con la palabra de Dios. Y de esta manera tendremos prolongación de días en el planeta Tierra, pues tendremos vida y vida en abundancia. Así que el cristianismo es practicar la palabra. Es la palabra viva que está en cada cristiano para hablarla donde quiera que esté, en su casa, su familia, en el trabajo, en la calle, donde quiera. No estamos hablando muerte, sino vida, porque la palabra de Dios es vida. Y donde hay un ambiente de muerte, donde hay un ambiente de opresión demoníaca, cuando uno habla la palabra, todo se despeja. La Biblia, que es un libro de enseñanza, nos muestra cómo la bendición que sale de la boca de los justos cambia las circunstancias. Leamos, por ejemplo, en Proverbios capítulo 11, versículo 11, allí habla de la bendición que declaramos con la boca, que declaramos para cambiar el medio ambiente donde hay violencia. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Aquí habla de un trastorno en la ciudad por las malas palabras. Cuando las personas están hablando las malas palabras, están trastornando la ciudad. Es la violencia que se está manifestando por las palabras mal habladas. Pero dice aquí, la bendición de los rectos, en la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Aquí tenemos entonces un cambio de ambiente. Cuando un padre de familia, madre de familia, habla la palabra de Dios, hace un estudio bíblico en su hogar, hablando la palabra, puede ser un salmo, un capítulo de un salmo, reflexionar el salmo. Están hablando la palabra, el medio ambiente empieza a cambiar. Los demonios no pueden resistir la palabra, porque ¿cómo echamos fuera a los demonios? Por medio de la palabra. Así que cuando los demonios oyen la palabra, los demonios tienen que huir. Si en un hogar hay un ambiente tenso, un ambiente de conflicto, de violencia por las malas palabras, donde el esposo
puede maldecir a la esposa o la esposa al esposo, padres a hijos, hijos a padres. Se cambia el ambiente con la palabra hablada de Dios. Es cuando estamos bendiciendo a Dios y bendiciendo al prójimo. Así que aquí habla de la bendición. En Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Toda bendición viene de Dios y solamente hay que declararlo con la boca. Por eso cuando vamos con nuestro prójimo, siempre la palabra de entrada es, primeramente, el saludo. Hay que acostumbrarse a saludarnos con la palabra Shalom y yo te bendigo. Bendiciones. La palabra bendiciones es fundamental. Cambia todo lo que el enemigo pueda tener allí. Así que acostumbrémonos a bendecir a Dios y a bendecir al prójimo. Aquí en el Salmo 103, ¿tienes algo? Me estaba acordando de el caso de la suegra de Pedro. Allí Jesús hizo dos cosas en cuanto a la suegra de Pedro. Dice, por ejemplo, en Lucas, por ejemplo, capítulo 4, allí nos dice que Jesús lo que hizo fue reprendió la enfermedad sobre la suegra. Pero también los otros evangelios dicen que Jesús la tocó de la mano. Nada más la tocó. Entonces, esas son las dos cosas que hizo Jesús, que habló la palabra y la tocó de la mano. Y esas son las dos cosas también que bendicen. La boca y las manos están para bendecir. Por eso se ora a los enfermos. En el caso de los ancianos, dice, pongan sus manos sobre los enfermos y serán sanados. Y entonces tiene que ver las dos cosas, las manos y la voz, ¿no? La palabra. Porque nada puede suceder a menos que se hable la palabra, y el imponer las manos es un acto de fe también. Sí, el Espíritu Santo obra donde hay palabra hablada, la palabra de Dios. Si en un hogar alguien habla la palabra de Dios, un salmo, el Espíritu Santo obrará conforme a lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el autor de la palabra, pero la palabra para hacer bendición, para que veamos de manera palpable la bendición, nosotros los terrenales, alguien la tiene que declarar. O sea que la bendición es bendición hasta que se habla o se declara. Por eso tenemos que declarar la bendición de Dios, porque el Espíritu Santo, el creador de la palabra, obra en su misma palabra, obra en lo que dice la palabra. Si uno reprende un espíritu de enfermedad, el Espíritu Santo está echando fuera ese demonio de enfermedad. Cuando se habla la palabra, en Mateo 12:28, Jesucristo dijo: si yo, la palabra, por el Espíritu Santo, echo fuera a los demonios, el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios es el reino contrario a la violencia, es contrario a la enfermedad, es contrario a la codicia, a la avaricia, a todos los problemas en una familia, en una ciudad. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y el reino de Dios se mueve por el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo dijo: si yo por el Espíritu Santo estoy echando fuera a los demonios en una casa, en un enfermo, entonces el reino de Dios llega a esa casa, llega al enfermo. Por eso Jesucristo mandó a sus apóstoles a predicar: vayan y prediquen, el reino de Dios se ha acercado. Díganle: el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo se acerca y se hace efectivo y una realidad el reino de Dios? El reino de Dios, vuelvo a repetir, es donde hay paz, es donde hay gozo, donde hay alegría, donde hay prosperidad, donde hay amor. Es todo lo contrario al ambiente de un hogar que hay mucha discusión. Así que
¿Cómo establecer el reino de Dios? Echando fuera esos demonios de violencia, de enfermedades que están afectando la familia. Jesucristo por eso dijo, si yo, la palabra, echo fuera los demonios, ¿cómo echamos fuera los demonios? Con la palabra hablada. Entonces el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios puede establecerse en una persona, en un matrimonio, en una familia, en un gobierno, en una ciudad. Hay que hablar la palabra de Dios. Así que el Espíritu Santo obra donde se habla la palabra de Dios. Y aquí tenemos el Salmo 103, un salmo para declararlo todos los días. Este salmo habla de bendecir a Dios porque Dios es bueno. Es un salmo profético porque este salmo habla de toda la obra que vendría a ser Jesucristo en la cruz del Calvario. Vamos a ver cuáles son los beneficios de la cruz del Calvario que ya sucedió, pero fue profetizado. El rey David, guiado por el Espíritu Santo, escribe este hermoso salmo, el Salmo 103, donde se alaba a Dios. Y vamos a leer los primeros 5 versículos. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Todos los días, a temprana hora, debemos estar haciendo esta declaración de este salmo. Sí, aquí nos habla de las bendiciones de Dios. Una bendición es un beneficio para nosotros hoy en día. Y aquí enumera cuáles son. Por ejemplo, el versículo 3 nos habla de el perdón. El perdón nos habla de la reconciliación que tenemos para con Dios, que eso fue lo que hizo Jesucristo, ¿no? Reconciliarnos con el Padre. Por eso Jesucristo, como dice Juan 14, 6, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Y también la Biblia nos dice que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Así que es el único camino. Así que hoy podemos ser reconciliados porque ya Jesús nos perdonó esas iniquidades. Iniquidades que se refiere a las maldiciones, se refiere a las maldades. Entonces ese sería el primer beneficio. La segunda es que también Dios sana no solamente cualquier herida o enfermedad, sino dice todas las enfermedades, incluso las que se están propagando o las nuevas. Hasta las del siglo XXI. Hasta las del siglo XXI también incluye. Y entonces Hebreos dice que Jesús es el mismo Dios de ayer, de hoy, de mañana y siempre. Entonces no cambia. Lo mismo que Dios hizo en el pasado, lo está haciendo hoy y lo seguirá haciendo también mañana. Sí, el requisito es creer. Es creer, ciertamente. En lo que Dios dice en su palabra. Creer que Jesucristo ya llevó toda enfermedad. Y aquí el Salmo 103 está hablando de esa sanidad. Sí. Que solamente en Cristo iba a haber la solución. El tercer beneficio es que dice, Él rescata del hoyo tu vida. En otras palabras, Él te saca de cualquier pozo profundo que puede simbolizar los problemas, las circunstancias, adversidades. Número 4 también cualquier dice... Cualquier problema emocional, sí, mental, espiritual, físico, económico, laboral, todo aspecto de la vida humana. Posiblemente una persona se está hundiendo en un abismo donde no encuentra solución. Cualquiera que sea tu problema espiritual, material, económico, Jesucristo te puede ayudar. A esto vino Jesucristo, a rescatar al cautivo. Por eso tenemos que acudir a Él. Toda solución está en Jesucristo y este Salmo 103 nos está hablando de los beneficios en Cristo Jesús. Sí, el cuarto punto
dice el que te corona de favores y misericordias. Eso nos habla tanto de la gracia como del favor, que también se relaciona con la prosperidad, cuando no te falta nada, porque todo Dios lo provee. Sí, por ejemplo, si yo tengo una dificultad en el trabajo porque necesito un favor, pero la persona no ha querido darme el favor, si esa persona yo quiero que me ayude, solamente Dios es el único que puede tocar el corazón de la persona. Yo no. Yo como persona no puedo tocar tu corazón. Yo como persona no puedo hacer nada más que pedirle a Dios que me ayude, porque Dios es el que interviene con personas. El único que puede cambiar el corazón de una persona es Dios. Ese es el favor. Entonces le pedimos a Dios, Dios, yo te pido que la persona determinada me favorezca, que cuando yo vaya a hablar con ella se incline a favorecerme en lo que yo le pido, y entrará a una experiencia del favor de Dios. Allí es donde conocerá el favor y la misericordia de Dios. Por eso todo problema tiene solución. Cualquier tipo de problema laboral, familiar, social, cualquier tipo de problema, con la ayuda de Dios, si se lo pedimos, Dios interviene. Bien, la número 5. Favor y gracia. Sí, gracia, que viene del griego charis, que significa caridad o dádiva, y que también significa favor divino, y el favor significa la concesión divina. Tenemos el otro punto, que es que Dios va a saciar de bien nuestra boca, quiere decir que Él nos va a satisfacer si requerimos comer o requerimos beber, sea alimento físico o sea alimento espiritual. Dios es quien nos da el pan de cada día. Él es el agua de vida eterna. Él es el pan que descendió del cielo. Y para terminar, el último punto es que Él nos rejuvenece como las águilas. Las águilas se rejuvenecen. Las águilas más o menos viven como nosotros hasta los 80 años, pero cuando llegan a los 40 años, ellas se rejuvenecen, llegan a un proceso donde ahora sí se quitan el pico, las garras contra la roca, se desangran, se quitan las plumas, para que empiece pluma nueva, pico nuevo, garra nueva, y pueda vivir otros 40 años más. La roca es Cristo Jesús. Cuando llega Cristo a nuestras vidas, empieza un rejuvenecimiento. Tenemos que bendecir el cuerpo con la palabra hablada. Hablemos al cuerpo palabra de vida, palabra de sanidad, y las células de nuestro cuerpo se sujetarán y obedecerán a la palabra, regenerándose, rejuveneciéndose. Por eso pasará mucho tiempo y las personas estarán como jóvenes. Así que son bendiciones que tenemos de la cruz del Calvario hoy en día. Amigo, amiga, estamos terminando este programa. Quiero hacerte un llamado de salvación. Solamente tienes que arrepentirte de todo pecado, de toda incredulidad, y aceptar a Jesucristo. ¿Lo quieres hacer? Repite: Señor Jesús, me arrepiento de todo pecado, renuncio a todo ello y te acepto como mi Salvador y te hago el Señor de mi vida. Amén. Si tú hiciste esta oración, ya pasaste de las tinieblas a la luz de Jesucristo. De esta manera entramos al reino de Dios. La palabra siempre hablándose en bendición. Gracias por estar con nosotros, haber estado con nosotros, y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.